Hay momentos en la vida en los que el suelo se convierte en tu compañero más fiel. Momentos en los que la caída no es un accidente, sino una especie de veredicto silencioso que te lanza de cara contra la tierra para recordarte algo que habías olvidado. Que no eres invencible, que no estás completo, que aún no estás terminado. Pero también te recuerda algo más importante, que sigues vivo. Un soldado caído sigue siendo un soldado mientras conserve la voluntad de levantarse. El verdadero final no está en la caída, sino en la renuncia a levantarse. Por eso, la caída es permitida. Porque es humana. Porque es inevitable. Porque forma parte del proceso que cincela tu carácter. Pero levantarse no es una opción. No es un deseo. No es una recomendación. Es una obligación moral. Un deber con tu propia existencia. Una ley interna que distingue al que avanza del que se arrastra pidiendo compasión al mundo. Caerse es un recordatorio brutal de tus límites, un informe directo de tus debilidades. Y esos informes duelen, claro que duelen. Nadie quiere enfrentar la evidencia de su fragilidad. Nadie quiere reconocer que estaba más débil de lo que creía. Pero la caída, cuando la entiendes, es una maestra despiadada que jamás se equivoca. Te golpea exactamente donde más lo necesitas. Te muestra la grieta precisa. Te señala la parte del alma que aún no se ha endurecido lo suficiente. Y es por eso que muchos prefieren evitarla, maquillarla, negarla. Pero negar la caída es negar el camino. Porque ninguna transformación profunda ocurre mientras permaneces de pie, cómodo, intacto. Las verdaderas reconstrucciones nacen desde el suelo, desde ese instante en que sientes la respiración caliente del fracaso sobre la nuca. Desde allí surge la primera decisión. ¿Eres víctima o eres combatiente? Una víctima observa la tierra y se lamenta. Un combatiente siente la tierra, la huele, la aprieta entre los dedos y piensa, aún no he terminado. Para levantarse no se necesita fuerza física, se necesita fuerza interna. Esa fuerza que no se compra, no se hereda, no se improvisa, se construye. Y se construye precisamente cada vez que te desplomas. Cada caída es un ladrillo en la muralla de tu carácter. Cada error se convierte en un arma si sabes utilizarlo. Cada fracaso es una instrucción escrita con sangre. Y quien sabe leer instrucción tras instrucción, termina convirtiéndose en alguien a quien es imposible detener. He visto hombres fuertes quebrarse por dentro después de una sola caída, y he visto hombres aparentemente frágiles levantarse 10, 20, 30 veces seguidas, hasta transformarse en gigantes silenciosos que no necesitan gritar su poder porque su historia habla por ellos. ¿Cuál es la diferencia? No es el talento, no es la inteligencia, no es la suerte, es la voluntad. La voluntad de no aceptar el suelo como destino final. La voluntad de volver a ponerse de pie, aunque las rodillas tiemblen y el pecho arda. La voluntad de seguir avanzando, aunque la mente te suplicara que renuncies. Esa es la esencia pura del que está destinado a algo más grande que su dolor. El suelo también revela verdades que jamás verías desde arriba. Allí, sin distracciones, sin máscaras, sin los aplausos artificiales de quienes desaparecen cuando ya no les sirves, puedes por fin mirar de frente a la persona que realmente eres. No a la que muestras en redes, no a la que intentas convencer a los demás, sino a la versión desnuda, cruda, desarmada de ti mismo. Allí descubres qué tan profundo es tu compromiso. Allí entiendes si tus metas son deseos superficiales o misiones innegociables. Hay personas que dicen querer algo, pero la primera caída les arranca esa mentira como si fuera papel mojado. En cambio, otros caen, maldicen, lloran, sangran, pero mantienen el objetivo en la mira. Y esos son los que la vida termina recompensando, porque la vida nunca premia las palabras, solo las decisiones. Levantar el cuerpo después de una caída no es tan difícil. Lo difícil es levantar el espíritu, pero allí es donde se forja el verdadero poder. Allí es donde se separan los que serán recordados de los que quedarán enterrados en su propia excusa.
Todos tenemos un punto de quiebre. La diferencia es que unos se quiebran y otros se endurecen. Tú eliges a cuál grupo perteneces. Puedes justificarlos todos. No era mi momento, no tenía apoyo, estaba cansado, todo me salió mal. Las excusas siempre estarán disponibles. Lo que no siempre estará disponible es la oportunidad de demostrarte que eres más fuerte que la vida que intenta hundirte. Y cuando esa oportunidad aparece, viene disfrazada de caída. Muchos temen fallar porque creen que la caída los define. Se equivocan. No es la caída lo que te define, sino el movimiento que haces después. La caída es un punto, pero tu levantamiento escribe la frase completa. Es tu respuesta lo que te da forma. Nadie recuerda cuántas veces cayó un guerrero. Recuerdan cuántas veces volvió a la carga. Nadie admira al que nunca tropezó. Admiran al que tropezó y aún así caminó hasta romper sus límites. Los héroes no nacen en la victoria, nacen en el barro. El barro es la cuna de los invencibles. Caerse también revela quién está contigo realmente. Cuando estás en el suelo, los falsos aliados se alejan, los neutrales callan, los oportunistas señalan y solo los leales te extienden una mano. Pero no te confundas, esa mano no te levantará por ti. Ningún apoyo reemplaza tu voluntad. Pueden ayudarte a incorporarte, sí, pero eres tú quien debe sostenerse. Puedes aceptar ayuda, pero jamás delegues la responsabilidad de ponerte de pie. Porque quien depende de otro para levantarse, nunca aprenderá a mantenerse firme. Y la firmeza es una cualidad que solo se construye enfrentando la caída de frente. Quiero que recuerdes algo. Cada vez que te levantas, te conviertes en una amenaza para tus miedos. Cada levantamiento es una declaración de guerra contra tus inseguridades. Cada vez que te pones de pie, la vida te observa y te dice: así es como se construyen los que están destinados a resistir. La caída prueba tu resistencia, pero el levantamiento prueba tu compromiso. Y sin compromiso, no hay destino que pueda sostenerse. El compromiso es lo que transforma cada tropiezo en un paso hacia adelante. Por eso, en este camino que estás recorriendo, debes adoptar una mentalidad que pocos poseen. La mentalidad del soldado que entiende que la caída es parte de la misión. Un soldado no abandona la misión porque se ensucia, no renuncia porque se hiere, no se rinde porque el peso es demasiado. Se arrastra si debe arrastrarse, se reconstruye si debe reconstruirse, pero continúa. Porque en su mente ya existe una orden: avanzar. Y un soldado con una orden es más peligroso que 1000 hombres con dudas. Hay un instante después de la caída en el que la mente empieza a jugar en tu contra. No es el dolor físico lo que más te golpea, sino esa voz interna que, como un enemigo silencioso, te susurra que tal vez este sea el final, que quizás no estás hecho para soportar tanto, que tu límite llegó antes de lo que esperabas. Es en ese instante cuando el combate se vuelve psicológico. Y ahí es donde se separa el que desea mejorar del que está dispuesto a exigirlo de sí mismo. Porque hay una guerra que nadie ve, la guerra dentro de tu cabeza. Esa guerra define tu vida mucho más que cualquier obstáculo externo. Puedes caer 20 veces en el mundo físico, pero caer una sola vez dentro de tu mente puede costarte años de avance. Por eso, levantarte no es una acción mecánica del cuerpo, sino un acto de dominio interno. Te levantas primero cuando sometes esa voz débil que quiere convencerte de que quedarte en el suelo es más cómodo. El suelo tiene una trampa. Es estable. Una vez estás allí, inmóvil, no hay riesgos, no hay presión, no hay expectativas. El dolor parece disminuir si decides no moverte. Pero esa es precisamente la trampa más peligrosa. El suelo te ofrece alivio, pero a cambio te roba tu futuro. Permitir que la comodidad del fracaso te envuelva es lo más cerca que estarás de una muerte en vida. Porque una persona que ya no intenta levantarse puede seguir respirando, pero ya no está viviendo, está existiendo nada más, sobreviviendo en un estado neutral que mata el alma. Por eso levantarse es obligatorio.
no porque la vida te lo exija, sino porque tu propósito no puede permitirse ser asfixiado por la comodidad del fondo. Hay quienes, después de una caída, buscan culpables, señalan a otros, señalan al destino, señalan las circunstancias. Creen que cargar con excusas aliviará el peso de levantarse. Pero las excusas no son alivios, son cadenas. Entre más las uses, más se aprietan, más te paralizan, más te atan al suelo. El que busca responsabilidades afuera jamás encontrará soluciones adentro. Y todo levantamiento comienza desde adentro. Ningún enemigo externo es más peligroso que la mentalidad que se niega a aceptar la responsabilidad de su propia vida. Porque cuando te atribuyes la responsabilidad, recuperas el poder. Pero cuando la entregas, te vuelves rehén. Y un rehén nunca decide cuándo levantarse. A veces la caída es tan brutal que te deja confundido, sin dirección, sin brújula. Te preguntas por qué te pasó a ti, por qué ahora, por qué en este punto del camino en el que creías haber avanzado lo suficiente como para que el suelo te quedara lejos. Y ahí descubres la verdad que pocos aceptan. No importa cuánto avances, el riesgo de caer nunca desaparece. El éxito no te vuelve inmune al fracaso, solo te hace responsable de manejarlo con mayor madurez. La gente cree que los más fuertes caen menos, pero la realidad es la opuesta. Los más fuertes caen más, porque se atreven a subir más alto, a intentar cosas más difíciles, a desafiar sus propios límites de manera más agresiva. Quien se queda en lo fácil rara vez tropieza, pero también rara vez crece. Así que no te compares con los que no caen. Compárate con los que caen y aún así continúan subiendo. Hay un tipo de dolor del que casi nadie habla. El dolor de volverte a levantar cuando ya estabas cansado antes de caer. Es un dolor que no grita, es un dolor que consume. A veces la caída llega justo cuando empezabas a sentirte agotado, cuando querías una señal de avance, un pequeño impulso, una recompensa. Y en lugar de eso, recibes un golpe que te deja sin aire. Ahí es cuando muchos se quiebran por dentro, no por la caída en sí, sino por el cansancio acumulado. Pero también ahí es donde nace un tipo distinto de fortaleza. No la fortaleza del novato que nunca ha probado el peso del mundo, sino la fortaleza del veterano que ya conoce las cicatrices, el polvo, la sangre, y aún así decide ponerse de pie. Ese tipo de fortaleza es indestructible. Es la fortaleza que convierte a los seres humanos en leyendas silenciosas. Si quieres entender tu propio poder, observa la naturaleza. Un árbol que nunca enfrentó viento no desarrolla raíces profundas. Solo los árboles que han sido golpeados por tormentas terribles crecen con raíces tan fuertes que ninguna tempestad puede arrancarlos. Tú eres ese árbol. Tus tormentas no son castigos, son entrenamientos. Cada caída es una ráfaga de viento poderoso que te obliga a profundizar tus raíces. ¿Dónde están esas raíces? En tu disciplina, en tu mentalidad, en tu propósito. Si esas raíces son superficiales, cualquier caída te arrastrará lejos. Pero si son profundas, podrás levantarte incluso con ramas rotas y cicatrices en la corteza. Y cuando lo hagas, nadie podrá derribarte de nuevo con facilidad. Levantar no siempre significa avanzar rápido. A veces levantarse es simplemente no retroceder más. Es firmeza, es plantar los pies, es decirle al mundo, aquí estoy, no he terminado, no me has derrotado. Hay momentos en los que estar de pie ya es una victoria monumental. No subestimes la grandeza de permanecer firme después de una caída violenta. Hay batallas internas que nadie ve, solo tú. Y si pudieran verlas, te aplaudirían de pie. Porque levantarse en silencio, sin apoyo, sin testigos, sin aplausos. Ese es el acto más puro de coraje humano. Pero no te equivoques, levantarte no es el final del proceso. Es el inicio de una reconstrucción más compleja. Una reconstrucción que exige disciplina, enfoque y una claridad brutal. Después de levantarte, debes analizar por qué caíste. No desde la culpa, sino desde la estrategia.
Porque la caída no fue un error, fue un mensaje. Y si ignoras el mensaje, caerás en el mismo punto una y otra vez hasta que aprendas. Caerse es permitido, pero repetir la misma caída por negligencia es traición a tu propio potencial. Cada levantamiento debe ir acompañado de mejora. Cada error debe convertirse en un mapa. Cada herida debe transformarse en una advertencia. Muchos creen que levantarse consiste en recuperar lo perdido. No siempre es así. A veces levantarse significa renunciar a lo que te estaba hundiendo. A veces te levantas más ligero porque dejaste de cargar lo que nunca debiste cargar. A veces el levantamiento duele más porque implica dejar ir una versión de ti mismo a la que estabas aferrado. Pero esa versión ya no sirve para seguir avanzando. La caída la destruyó porque tenía que destruirla. Te dejó sin opciones porque necesitabas reconstruirte desde un nivel más alto de conciencia, más alto de disciplina, más alto de ambición. La caída es la demolición, el levantamiento es la nueva arquitectura. Hay algo más que debes entender. No todos los que se levantan lo hacen con la misma velocidad. Algunos se levantan en un día, otros en un mes, otros en un año. Eso no importa. Lo que importa es que no permanezcas en el suelo. El tiempo que tardes no define tu valor, lo define tu decisión de no morir donde caíste. No compitas con el tiempo, compite con tu resistencia. Y cada día que te esfuerces en levantarte un poco más, aunque sea milímetro por milímetro, ya estás venciendo a la versión tuya que habría renunciado. Y recuerda, si estás en el suelo ahora mismo, si el mundo te ha golpeado con fuerza, si estás cansado, herido, confundido, eso no significa que perdiste. Significa que estás en ese punto donde los grandes se forman. Estás dentro del fuego donde se forjan los que serán respetados algún día. Estás en el barro donde se curten los que no se rinden. Estás justo donde necesitas estar para transformarte en alguien más fuerte. El suelo no es tu tumba, es tu taller. No estás acabado, estás siendo construido. Hay un momento justo después de levantarte en el que te das cuenta de que no basta con estar de pie, ahora tienes que caminar. Y ese es el paso que mayor resistencia genera. Porque estar de pie es un acto de valentía, pero avanzar es un acto de carácter. Avanzar después de caer implica drenar la duda que te susurra que volverás a tropezar, que el camino será igual de duro o incluso peor, que la vida podría darte otro golpe cuando menos lo esperes. Pero avanzar, a pesar de esos pensamientos, demuestra que has entendido una verdad fundamental. El miedo nunca se irá, solo aprenderás a marchar con él sin que te detenga. La disciplina entra aquí como una bestia silenciosa. No necesita aplausos, no presume, no exige reconocimiento. La disciplina se muestra cuando decides moverte incluso cuando tu alma todavía duele, cuando tus pasos todavía flaquean, cuando tu cabeza aún recuerda la caída. Es el músculo invisible que hace que un ser humano avance aunque todo parezca en contra. Y cuanto más duro fue el golpe, más importante es añadir disciplina al siguiente paso. Porque quienes avanzan sin disciplina son como los soldados que dejan sus armas cuando el enemigo retrocede un metro. Tarde o temprano serán sobrepasados. Pero el que avanza con disciplina se vuelve peligroso incluso para el destino. Muchos creen que avanzar es cuestión de motivación, que basta con sentirse inspirado para atravesar el camino. Esa es la mentira más dulce y más destructiva que existe. La motivación es inestable, es emocional, es volátil, depende de factores externos, de tu estado de ánimo, del clima, del resultado inmediato. La disciplina, en cambio, es fría, consistente, implacable. Es el motor que sigue encendido incluso cuando tocaste fondo. Avanzar con disciplina es caminar con la cabeza baja pero con la determinación alta. Es marchar aunque no veas la meta todavía. Es moverte no porque te sientas fuerte, sino porque te rehusas a quedarte débil. El camino después de una caída es una prueba diseñada para revelar quién realmente eres. No quién dices ser, no quién aparentas ser, sino quién eres cuando nadie ve, cuando no hay público, cuando no hay medallas, cuando no hay aplausos.
Porque es muy fácil aparentar fortaleza cuando todo va bien, pero la verdadera fortaleza no se ve en las alturas, sino en los ascensos. Y en esos ascensos muchas veces te sentirás solo, incomprendido, aislado. No esperes que la gente entienda tu proceso. La mayoría solo ve el resultado final, no el campo de batalla que atravesaste para llegar ahí. Tal vez en este momento estés caminando con heridas abiertas, y eso está bien. No necesitas estar completamente curado para avanzar. Nadie está completamente listo para el siguiente paso. Nadie avanza sintiendo que todo está en orden. Avanzas porque sabes que quedarte donde estás es una forma lenta de morir. La vida no se detiene a esperar que sanes. La vida sigue, y tú tienes que seguir también. Hay soldados que marchan con dolor en las piernas, con costillas rotas, con cicatrices que aún sangran, y aún así continúan. No porque no les duela, sino porque retroceder les dolería más. Tú tienes esa misma capacidad. Está en tu sangre. Solo necesitas activarla con decisión. Lo que sigue después de una caída no es un camino suave. Es un terreno irregular lleno de piedras, pendientes y trampas. Porque el objetivo no es volverte cómodo, sino volverte capaz. El dolor después de levantarte es parte del entrenamiento. La incomodidad es el gimnasio donde se fortalece tu espíritu. Quien huye de la incomodidad jamás desarrollará la fuerza suficiente para mantenerse de pie por mucho tiempo. La incomodidad te pule, te afila, te convierte en un arma. No te preguntes por qué todo se vuelve más difícil justo cuando intentas mejorar. Pregunta más bien, ¿qué está intentando desarrollar en mí este desafío? Porque cada dificultad tiene un propósito oculto. Una enseñanza que solo aparece para quien decide seguir adelante. La caída te mostró tu punto débil. Levantarte te mostró tu capacidad. Avanzar te mostrará tu futuro. Cada paso que das después del golpe es un paso que forja una versión más resistente de ti mismo. Y no esperes perfección. Espera progreso. Los grandes no se convirtieron en grandes por nunca caer. Se convirtieron en grandes porque jamás permitieron que una caída destruyera su avance. Y mientras avanzas, empieza a ocurrir algo que pocos reconocen. Tu identidad comienza a transformarse. Ya no eres la persona que cayó. Eres la persona que está reconstruyéndose con una claridad brutal. La caída te rompió, pero el avance te recompone de forma diferente. Habrá momentos en los que volverás a tropezar ligeramente, no al punto de caer al suelo, pero lo suficiente para recordar el miedo previo. No lo tomes como una señal de debilidad, es una señal de que estás intentando algo real, algo que desafía tu equilibrio, algo que importa. Los que nunca tropiezan son los que se quedaron quietos, los que avanzan sienten el temblor en las piernas. Pero esa inestabilidad es crecimiento. Es tu sistema adaptándose a lo que estás construyendo. Sigue, aunque tropieces. Sigue, aunque avances lento. Sigue, aunque tu mente intente sabotearte. Porque cada paso sostenido es una declaración de guerra contra tu versión vencida. Hay un principio que los guerreros conocen bien. El cuerpo siempre quiere rendirse antes que la mente, y la mente siempre quiere rendirse antes que el espíritu. Cuando sientas que ya no puedes más, no estás frente a tu límite verdadero, solo estás frente al umbral donde tu cuerpo intenta convencerte de detenerte para ahorrar energía. Pero tu espíritu no entiende de ahorro, entiende de propósito. Tu espíritu sabe algo que tu cuerpo olvida, que naciste para resistir más de lo que crees. Por eso, cada vez que sientas que ya no puedes, da un paso más, solo uno. Y verás cómo el cuerpo obedece cuando el espíritu ordena. A medida que avanzas, empiezas a notar algo. La caída ya no te define, ya no pesa como antes, ya no te persigue como una sombra. Porque ahora estás construyendo un camino tan sólido que incluso tu memoria comienza a transformar el dolor en sabiduría. Empiezas a agradecer la caída, no porque fue agradable, sino porque fue necesaria. Te empujó hacia un nivel de disciplina que jamás habrías desarrollado en comodidad. Te obligó a enfrentarte a ti mismo. Te obligó a madurar.
te obligó a endurecerte. Y un día entenderás que la caída no te destruyó, te reveló. Mientras sigues avanzando, te darás cuenta de que hay personas que te mirarán con admiración silenciosa, otras con envidia disfrazada y otras con incredulidad. No les hagas caso. Tu camino no es una vitrina, es un entrenamiento. No estás aquí para que te entiendan, sino para que te superes. No estás aquí para impresionar, sino para transformarte. La gente siempre tendrá opiniones, pero ninguna de ellas caminará por ti. Ninguna te levantará cuando caigas. Ninguna sentirá tus cicatrices. Por eso, su opinión no tiene poder. Tú decides darle importancia o ignorarla. Y si decides ignorarla, tu avance será más rápido, más puro, más enfocado. Avanzar después de una caída no es una opción para quien quiere una vida común. Pero tú no quieres una vida común. Hay algo dentro de ti que exige algo más. Algo que grita en silencio, que arde, que te empuja. Algo que se niega a permitir que termines como empiezan la mayoría, sin haber explorado ni el 1% de tu potencial. Esa voz interna no es capricho, no es fantasía. Es un recordatorio de quién estás destinado a ser. Y esa destinación no se alcanza quedándose en el suelo. Cada paso que das redefine el significado de tu caída. Cada día que decides avanzar, tu historia se reescribe en tu favor. No importa qué tan duro fue el golpe, lo que importa es qué tan duro decides avanzar ahora. Porque el camino que construyes después de caerte tiene más valor que cualquier camino que habrías recorrido sin haber sido golpeado. A veces la vida te derriba tan fuerte que te deja viendo negro, respirando hondo, tratando de entender qué demonios pasó. Y ahí estás tú, tirado en el suelo, con la mente tambaleando y los puños aún cerrados porque tu cuerpo no sabe si defenderse o rendirse. Ese instante es una frontera invisible. O te quedas ahí, o decides que ese piso no te pertenece. Caerse es permitido, sí. Pero quedarte ahí es traición a ti mismo. Y lo sabes. Porque cuando vuelves a abrir los ojos después del golpe, hay un silencio extraño. Ese silencio es el juicio. No el juicio del mundo, no el juicio de tu familia, ni siquiera el juicio de tus enemigos. Es el juicio de tu conciencia. Esa voz interna que te mira sin piedad y te pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? Y da rabia. Porque sabes que si te levantas volverá a doler, volverás a caminar con heridas, volverás a enfrentar obstáculos, volverás a cargar pesos que parecen imposibles, pero también sabes que la alternativa, no levantarte, duele 10 veces más. Duele en el alma, duele en la identidad, duele en el tipo de historia que te estás permitiendo escribir. Imagina un soldado que cae en medio del caos. No hay música épica, no hay cámara lenta, no hay discursos heroicos alrededor. Hay polvo, ruido, confusión, sangre y miedo. Y aún así, ese soldado tiene que volver a ponerse de pie, no porque sea invencible, sino porque si se queda abajo, no vuelve a ver la luz. La vida funciona igual. Es un campo irregular, con explosiones emocionales, con traicioneros silencios, con momentos en los que no sabes si lo que sientes es tristeza, cansancio o simple agotamiento del alma. Y aún así, tienes que levantarte. No porque quieras, sino porque lo necesitas para seguir siendo quien dices que eres. Muchos se equivocan al pensar que la fortaleza está en no caer. Eso no es fortaleza, eso es mito. La verdadera fuerza se revela cuando te levantas con los huesos temblando, con la voz rota y con el corazón lleno de cicatrices. Pero te levantas, y el mundo mira y dice, ahí va alguien imposible de quebrar. Eso eres cuando te niegas a quedarte abajo. Un ser humano que ha descubierto que la voluntad pesa más que cualquier derrota. A veces la caída es tan fuerte que te rompe algo por dentro. Rompe la ilusión, rompe la confianza, rompe la fe en las personas, rompe la fe en ti. Y cuando algo se rompe, cuesta volver a caminar. Pero escucha algo claro. Todo aquello que se quiebra dentro de ti puede reconstruirse más sólido.
Los huesos del alma también hacen callo, y ese callo emocional te vuelve resistente, táctico, calculador, paciente, imparable. Una caída profunda puede convertirse en el hierro que forja tu carácter. No tienes que temer romperte, tienes que temer no reconstruirte. Recuerda la historia del alpinista cuyo cable falló a mitad del ascenso, y aunque cayó metros y metros golpeando la roca, sobrevivió. Estaba fracturado, desorientado, al borde del colapso. Muchos en su situación habrían esperado rescate, habrían cerrado los ojos, habrían aceptado la derrota. Él no. Él se arrastró, literalmente. Se arrastró durante horas, con un cuerpo que ya no respondía, con un dolor que superaba cualquier entrenamiento mental. ¿Por qué lo hacía? Porque entendía una verdad que muchos olvidan. Avanzar 1 centímetro en el peor día de tu vida te coloca más cerca de la cima que rendirte en el mejor. Ese hombre sobrevivió no porque no se cayó, sino porque nunca aceptó quedarse donde cayó. Y tú también has pasado por esos momentos. Momentos donde la vida te arrebató algo que querías, donde te traicionaron, donde fallaste, donde invertiste meses o años en algo que al final se derrumbó ante tus ojos y te quedaste ahí, sin saber qué hacer, sin entender qué salió mal. Pensaste que era injusto, pensaste que estabas hecho para más, y sin embargo, ahí estabas, enfrentando la cruda realidad de que incluso los mejores caen. Pero aquí está lo que separa a los fuertes de los quebrados. Los fuertes convierten ese "¿por qué a mí?" en un "esto no me va a detener". Esa transición es militar, no emocional, es decisión, es comando interno, es autogobierno, es disciplina emocional en estado puro. Cuando te levantas de una caída fea, no solo te estás levantando tú, estás levantando tu historia, tu credibilidad, tu propósito y tu identidad. Estás enviando un mensaje al universo entero. Golpéame todo lo que quieras, pero jamás me verás quedarme abajo. Hay caídas que no solo afectan tu mente, también afectan tu espíritu. Caídas donde sientes que ya no puedes confiar en nadie, ni siquiera en tus propias intuiciones. Caídas donde dudaste tanto de ti que perdiste el rumbo. Pero adivina qué. Las caídas también revelan la verdad. Revelan quién se queda contigo. Revelan quién se burla. Revelan quién desaparece. Revelan qué hábitos te estaban destruyendo. Revelan qué debilidades no querías ver. Revelan qué tan dispuesto estás a dar la vida por tu propósito. La caída es un interrogatorio brutal de la existencia, y el levantarte es la única respuesta aceptable. La vida observa quién eres cuando todo sale bien, pero te define cuando todo sale mal. Cualquiera brilla cuando no hay presión. Cualquiera sonríe cuando tiene apoyo. Cualquiera avanza cuando tiene fuerza. Pero solo unos pocos avanzan cuando tienen miedo, cuando tienen dudas, cuando tienen heridas abiertas. Esos son los que se convierten en leyendas silenciosas, no los que nunca caen, sino los que nunca se quedan abajo lo suficiente como para volverse irrelevantes. Es tan sencillo y tan duro como esto. Cada vez que te levantas después de una caída, derrotas un destino mediocre. Cada vez que te levantas, el mundo cambia 1 milímetro a tu favor. Cada vez que te levantas, tu mente aprende que no eres frágil. Cada vez que te levantas, tu espíritu endurece su armadura. Cada vez que te levantas, tu disciplina te salva, porque la caída es humana, pero el levantarse es un acto divino, una declaración, una promesa y un ataque directo contra toda excusa que pudieras tener. Incluso si ahora mismo estás atravesando una caída grande, incluso si sientes que te falta el aire emocional, incluso si perdiste algo que valorabas, incluso si te estás enfrentando a una tormenta que parece eterna, quiero que entiendas algo. Esta caída no es el final. Es el peso necesario para construir la versión de ti que viene después. La vida no te está enterrando, te está sembrando. Y la diferencia entre uno u otro depende de si decides levantarte cuando nadie espera que lo hagas. Y sí, levantarse duele, pero quedarse abajo te destruye. Por eso levantarse no es una opción, es una obligación contigo mismo. Es tu deber, es tu misión, es tu orden interna.
No importa cuántas veces te tiren al suelo, mientras tengas un músculo, un pensamiento, un recuerdo, un propósito, un motivo, usas eso como tu ancla para levantarte otra vez, aunque tiemble todo tu cuerpo, aunque no puedas ver el final, aunque no tengas fuerzas. Te levantas porque esa es la única forma de seguir siendo tú. Hay un instante en la vida donde el mundo se calla. No hay aplausos, no hay testigos, no hay nadie observando lo que haces. Y es allí donde se decide quién eres realmente. No en la victoria, no en las fotos que subes cuando todo sale bien, no en los momentos de gloria que parecen escritos especialmente para que tú brilles. Se decide en ese espacio silencioso donde solo quedan dos cosas: tú y tu voluntad. Caerse es permitido, sí, pero levantarse cuando nadie lo ve, eso es lo que separa a los hombres comunes de los que están destinados a escribir su propio destino con las manos llenas de cicatrices y la mirada hecha de fuego. Piensa en esto: los grandes no triunfaron porque nunca cayeron. Triunfaron porque se levantaron tantas veces que la derrota se cansó de perseguirlos. Hubo madrugadas donde se arrastraron literal o mentalmente, noches donde tuvieron que reconstruir su autoestima desde cero, días donde el cansancio parecía una muralla hecha de hierro. Pero siguieron avanzando, no porque fuera fácil, sino porque su orgullo no les permitía quedarse tirados. La vida, si la observas con claridad militar, funciona como un campo de entrenamiento brutal. Te quita lo que no necesitas, te rompe para sacar la fragilidad que te sobra, te lanza al lodo para comprobar si tienes la fuerza de volver a pararte o si solo te gusta aparentar que eres fuerte. El barro del fracaso es un examen silencioso. Cuando caes, nadie te pregunta si tienes ganas de levantarte. Simplemente se esperaba que lo hicieras. Y si no lo haces, la vida continúa sin esperarte. Esa es la regla más dura de todas. El mundo no se detendrá para que tú respires. Hay un tipo de dolor que no se grita, se mastica, se traga y se repite. Es el dolor de ver que otros avanzan mientras tú estás de rodillas. El dolor de sentir que estaba cerca y algo te arrancó el resultado de las manos. El dolor de ver que tus planes no salieron, que tus sacrificios no fueron suficientes, que el casi te perfora el pecho como un disparo perdido. Pero escucha bien, ese dolor es una señal de que todavía no estás acabado. Es la prueba de que aún puedes moverte. El que no siente dolor es el que ya está muerto por dentro. Y tú no estás muerto, solo estás herido. Y un herido aún puede levantarse. Imagina a un soldado en el campo de batalla, no uno de película, sino uno real, uno que ha visto la tierra temblar, uno que ha sentido el peso del equipo, el golpe seco de la caída, el sonido de su propia respiración acelerada mientras la adrenalina le quema los músculos. Ese soldado no se detiene cuando cae, se levanta porque quedarse abajo es igual a entregar su vida. En tu vida pasa lo mismo. Cada vez que decides seguir, estás extendiendo tu existencia un poco más allá del límite que tenías ayer. Cuando caes, no pierdes tu honor. Lo pierdes si decides no levantarte. Porque la caída es humana, inevitable, predecible. Pero levantarse es un acto de carácter. Es casi un acto sagrado. Es una declaración silenciosa que dice: puedo estar herido, puedo estar destruido, pero mientras respire, sigo en esta guerra. Ese tipo de mentalidad no se compra, no se aprende en un libro, no se hereda. Se forja, se cincela a base de golpes, frustraciones, pérdida y desilusión. La resiliencia no es un regalo, es una construcción. Pero aquí viene lo más importante. Levantarse no es un movimiento, es una identidad, una forma de vida. Hay personas que creen que levantarse es algo que ocurre de vez en cuando, que se hace solo cuando la vida los golpea muy fuerte, y esa es la razón por la que siempre viven con miedo, porque no entrenan el músculo mental de la recuperación. Caen una vez y les toma meses volver, caen otra vez y ya no vuelven igual, caen de nuevo y empiezan a justificarse. Pero tú no eres así. Tú estás creando un sistema interno que no pregunta: ¿cuándo me vuelvo a levantar? Tu sistema dice:
Me levanto ahora mismo. Hay un secreto que muy pocos entienden. El suelo también enseña. Desde ahí puedes ver lo que el éxito te ocultaba. Ves tus errores de cerca, ves tus egos desmoronados, ves quién realmente te apoya y quién solo estaba allí cuando todo fluía. Ves tus miedos sin maquillaje. Caer te da una visión que la comodidad jamás podrá darte. El lodo educa mejor que cualquier maestro. La derrota, cuando no te destruye, te pule. Así que no te avergüences de haber caído. Avergüénzate de no tener un plan para levantarte. Un guerrero cae con dignidad, pero se levanta con rabia. Una rabia disciplinada, no impulsiva. Una rabia estratégica. Una rabia que se convierte en movimiento, en acción, en una nueva estructura mental reforzada con acero. Un hombre que se levanta con esa energía no vuelve igual, nunca vuelve igual. Regresa más peligroso, más atento, más determinado. Porque levantarse no es regresar al punto donde estabas, es avanzar más lejos, es usar la caída como un trampolín en vez de una tumba. Es decirte a ti mismo, la próxima vez no caeré por lo mismo. Ese es el verdadero poder. Aprender tan bien del suelo que la vida no puede repetir la misma lección. Míralo así, si la vida te derribó, no fue para eliminarte, fue para reacomodarte, para que cambiaras tu postura, tu enfoque, tu estrategia, para que te dieras cuenta de que estabas avanzando con demasiada arrogancia, con demasiada prisa, con demasiada ingenuidad. La caída no te insultó, te instruyó. Pero la lección se completa cuando te levantas con las manos manchadas de esfuerzo y el corazón alineado con tu propósito. Ahí la vida entiende que no puede quebrarte, puede doblarte, pero no partirte. Así que, levántate. No mañana, no cuando todo esté más calmado, no cuando tengas más fuerzas. Levántate ahora, en medio del caos, en medio del ruido, en medio de la duda. Esa es la verdadera victoria. Esa es la marca del guerrero. Esa es la diferencia entre los que sueñan y los que actúan. Porque en esta vida, caer es permitido, pero levantarse es obligatorio. Hay un momento en la vida que no tiene aplausos, ni música épica, ni luces de escenario. Un momento donde no hay testigos, ni familia, ni amigos alentando. Un momento donde no existe motivación externa, ni discursos inspiradores, ni manos que te levanten. Ese momento es brutal, frío y completamente silencioso. Y, sin embargo, es el momento que define para siempre quién eres. Ese es el día en que decides que nadie, absolutamente nadie, te volverá a quebrar. El día en que la disciplina deja de ser una costumbre y se convierte en tu armadura. No hablo de la decisión superficial que se toma después de ver un video motivacional. Hablo de esa decisión interna que se toma después de haber sido derrumbado por la vida tantas veces que ya no queda espacio para la ingenuidad. El día en que dices, hasta aquí, no desde la rabia, sino desde una convicción profunda y casi inquebrantable. Ese día, tu carácter cambia, tu espalda se endereza, tu mirada se transforma. Ya no eres el mismo. Te vuelves más áspero, más preciso, más peligroso. Mira a tu alrededor. Cada persona que admiras, cada figura que consideras fuerte, cada ejemplo de grandeza humana tiene un punto en común. Hubo un día donde fueron destruidos, y esa destrucción fue exactamente lo que necesitaban, porque la vida no forja líderes en los momentos cómodos, los forja en el caos. Como el acero que necesita fuego para ser resistente, tú necesitas tus heridas para endurecerte, no para volverte frío, sino para volverte capaz. La mayoría de la gente cae y se queda ahí porque espera que algo o alguien venga a salvarlos. Quieren rescates, quieren milagros, quieren soluciones mágicas que no existen. Pero tú no tienes ese lujo. Los guerreros no esperan rescate. Los guerreros se arrastran si es necesario. Se levantan aunque duela. Avanzan aunque parezca imposible. Porque entienden que la única persona que puede sacarlos del suelo son ellos mismos. Y aquí es donde la disciplina se vuelve tu mejor arma. Cuando ya no confías en la motivación, ni en el estado de ánimo, ni en la inspiración del momento.
cuando tu mente funciona como un soldado entrenado. Se cae, evalúa, respira, aprieta los dientes y se levanta. La disciplina te dice que no importa cuántas veces te derriben, tu obligación sigue siendo avanzar, no hacia donde quieres estar, sino hacia donde debes estar. Hay heridas que no se curan con descanso, se curan con movimiento, se curan con decisiones repetidas una y otra vez, incluso cuando la emoción no acompaña. Por eso las personas disciplinadas parecen imparables, no porque no sientan miedo o dolor, sino porque no negocian con ellos. El dolor llega, pero ellos siguen. El cansancio golpea, pero ellos siguen. La duda aparece, pero ellos siguen. No porque sea fácil, sino porque seguir es lo único permitido. Imagina esto: un soldado cae en medio del combate, siente el impacto, pierde el aire, la visión se le nublan por unos segundos. Pero la batalla no se detiene. Si se queda en el suelo, muere. No tiene opción, no tiene tiempo, no tiene excusas. Lo único que tiene es su entrenamiento. Y su entrenamiento dice: no te quedes abajo. Así funciona la mente de alguien que decide que nunca más será quebrado por la vida. No se trata de valentía, se trata de hábito. De un hábito tan profundo que incluso cuando tu cuerpo quiere rendirse, tu alma sigue avanzando. Y tú necesitas ese hábito. Necesitas convertir la recuperación en un reflejo. Necesitas que levantarte sea tan normal como respirar. Que caerte ya no sea un evento traumático, sino parte natural del proceso. Porque la vida no se vive ganando siempre, la vida se vive cayendo, aprendiendo y regresando más fuerte. Y si no entiendes eso, te vas a romper una y otra vez hasta que pierdas la confianza en ti mismo. Pero si lo entiendes, si lo integras, si te permites caer sin perder tu esencia, entonces nadie podrá detenerte. Porque sabrás que no importa cuántas veces te hundas, siempre regresarás. Y te convertirás en algo que muy pocos han logrado ser. Una fuerza, una voluntad inquebrantable, una presencia que no necesita aprobación, una mente que no se dobla. La gente cree que la fortaleza está en ganar, pero la verdadera fortaleza está en continuar cuando ya no tienes razones evidentes para hacerlo, cuando ya no hay testigos, cuando ya no hay elogios, cuando nadie cree en ti. Cuando el único que todavía apuesta por ti eres tú mismo. Ese tipo de fortaleza no se puede falsificar, no se puede imitar, solo se obtiene en el campo de batalla de la vida. Y ese campo es cruel, sí, te va a humillar, te va a hacer dudar, te va a golpear donde más duele, pero también te va a moldear, te va a enseñar lo que realmente tienes dentro. Te va a mostrar si tus palabras tienen peso o si solo son ruido. Y muchas veces te va a dejar completamente solo. Pero esa soledad no es castigo, es entrenamiento. Es la forma en que la vida te prepara para sostener el peso de las cosas grandes. Pregúntate esto: ¿cuántas veces has estado al borde de rendirte? ¿Cuántas veces sentiste que tu energía estaba tan debilitada que no sabías si serías capaz de continuar? ¿Cuántas veces pensaste que ya no valía la pena luchar? Y aún así, aquí estás, respirando, avanzando, intentando. Eso no es casualidad. Eso es prueba de que tienes algo dentro que no se ha rendido, algo que sigue vivo. Algo que merece ser entrenado, fortalecido, alimentado. Ese algo es tu espíritu de combate. Y ese espíritu necesita una orden clara. No te rindas. No hoy, no mañana, no nunca. Porque caerse es parte de la vida. Pero levantarse es lo que te convierte en alguien digno de tu propio respeto. Hay un punto en la vida en el que ya no puedes seguir permitiéndote caer de la misma manera. No porque seas perfecto, no porque seas invencible, sino porque te diste cuenta de que cada caída tiene un precio, y ese precio ya no estás dispuesto a pagarlo.
Llegas a un momento en el que entiendes que caerse es humano, sí, pero levantarse deja de ser una opción y se convierte en una obligación moral contigo mismo. Porque cada vez que te levantas derrotas a una versión débil de ti. Cada vez que te levantas destruyes una excusa. Cada vez que te levantas construyes un carácter que no podrá ser derribado por nada ni por nadie. Es aquí donde muchos fracasan. Creen que levantarse tiene que sentirse bien. Creen que la fuerza llegará sola. Creen que un día despertarán con motivación divina. Pero la realidad es muy diferente. Levantarse suele ser frío, incómodo, incluso desagradable. Levantarse es admitir que algo te superó y aún así decidir que no tendrá la última palabra. Levantarse duele. Levantarse cansa. Levantarse agota. Pero es exactamente ese proceso el que te convierte en un arma, en una mente peligrosa, en un espíritu que, aunque sangra, no se detiene. La mayoría se rinde porque esperan que la vida los recompense por haberlo intentado, pero la vida no premia a los que lo intentan. La vida premia a los que aguantan, a los que se adaptan, a los que, aunque estén quebrados, siguen empujando, a los que no confunden cansancio con derrota, a los que entienden que la disciplina no se negocia. Y tú estás aquí porque, aunque te han tumbado miles de veces, en cada una de ellas hubo un fragmento de ti que decidió volver a ponerse de pie. Ese fragmento es tu verdadero poder. Cuando un soldado en combate es derribado, no piensa en si tiene ganas de levantarse. No reflexiona sobre si vale la pena. No se queda evaluando emociones. Lo único que sabe es que quedarse en el suelo significa muerte. Y aunque le tiemblen las manos, aunque esté aturdido, aunque no vea con claridad, se levanta. Porque su misión es más grande que su dolor. Porque su deber está por encima de lo que siente. Porque su propósito pesa más que su miedo. Esa es la mentalidad que necesitas. Esa es la mentalidad que separa a los que avanzan de los que se desmoronan, a los que conquistan de los que se esconden, a los que transforman su vida de los que solo la observan. Levantar la cabeza en los días fáciles no tiene mérito. Lo verdadero, lo profundo, lo que cambia tu historia, es levantarte en los días donde tu cuerpo te dice que te quedes acostado. En los días donde tu mente te pide que renuncies. En los días donde tu corazón late débil y no encuentras razones para seguir. Porque en esos días, cuando decides continuar, algo dentro de ti muta. Se endurece, se expande, se vuelve indestructible. ¿Sabes por qué algunas personas nunca vuelven a ser las mismas después de una gran caída? Porque descubrieron una fortaleza que no sabían que tenían. Una fortaleza que no se aprende leyendo frases motivacionales, ni escuchando discursos inspiradores, ni viendo mensajes bonitos en redes sociales. Esa fortaleza nace del infierno, de haber tocado fondo, de haber dudado de tu valor, de haber llorado hasta quedarte sin voz, de haber sentido que nadie te entiende, de haber querido desaparecer, y aún así, aún con todo eso encima, tener la audacia de decir, no he terminado. Ese es el inicio de tu verdadero renacer. Desde ese momento, tus pasos dejan de ser frágiles, tu visión deja de ser corta, tu disciplina se vuelve quirúrgica, ya no buscas que el mundo te trate bien, ya no esperas justicia, ya no esperas motivación, empiezas a construir con lo que tienes, donde estás, sin garantías. Y es increíble cómo cambia tu destino cuando dejas de pedir permiso y empiezas a imponer dirección. Cuando dejas de esperar condiciones ideales y decides moverte en cualquier terreno, incluso cuando está lleno de obstáculos. Porque te voy a decir algo crudo. La vida no está interesada en tus excusas, no está interesada en tus opiniones, no está interesada en tus tal vez mañana. La vida solo responde a una cosa: acción. Acción constante, acción disciplinada, acción imparable. Acción incluso cuando estás en pedazos, como un soldado que, aún sangrando, aprieta el arma con más fuerza, como un atleta que, aún agotado, da un paso más, como un líder que, aún temblando, sigue dando órdenes. Esa es la clase de persona que debes ser, no alguien que evita caer,
sino alguien que domina el arte de levantarse. No alguien que teme el dolor, sino alguien que lo usa como maestro. No alguien que busca caminos fáciles, sino alguien que abre caminos cuando no existen. No alguien que busca motivación, sino alguien que inspira a otros sin intentarlo, simplemente por su forma de caminar, de enfrentar la vida, de resistir. Te lo diré con claridad militar. Tu vida no mejorará por desearlo. Mejorará por imponerte a ti mismo una disciplina que no flaquea, por levantarte cada vez que el mundo te empuje contra el suelo, por hacer lo que otros no hacen, por actuar incluso cuando te sientes vacío, por cumplir tus promesas aunque nadie las recuerde, por ser el tipo de persona que jamás abandona el campo de batalla, aunque esté cansado, herido o solo. Y al final, cuando mires hacia atrás, no serán tus caídas las que definan tu historia, serán tus levantadas. Serán esos momentos invisibles para todos, donde estabas roto, pero seguiste, donde estabas derrotado, pero avanzaste, donde te temblaban las piernas, pero no retrocediste. Ahí es donde se escribe tu legado. Ahí es donde se ve tu verdadero poder. Ahí es donde nace la clase de persona que cambia su destino y deja una huella imborrable en el mundo. Porque la verdad es simple y absoluta. Caerse es permitido. Levantarse es obligatorio, y quien cumple esa obligación termina convirtiéndose en alguien que nadie puede detener. Cuando hablo de éxito, muchas personas creen que todo se reduce al talento, a los recursos o a la suerte. Pero con los años he aprendido algo que cambió para siempre mi manera de ver la vida. Tu mente solo puede recibir aquello para lo que está preparada. Dicho de otra manera, tu mundo exterior nunca superará el tamaño de tu mundo interior. Esa es la ley de la expansión mental. Y quiero que entiendas esto con toda claridad. Cada meta que alcanzas, cada avance que logras, cada escalón que conquistas es el reflejo de una expansión interna que ya ocurrió dentro de ti. Siempre es la mente primero y el resultado después, nunca al revés. Recuerdo una conversación que tuve hace muchos años con un empresario que atravesaba una profunda crisis. Su negocio estaba estancado, sus empleados estaban desmotivados y él decía sentirse atrapado en un túnel sin salida. Después de hablar un rato, entendí el problema. No era la competencia, no era el mercado, no eran sus empleados. El verdadero obstáculo era que su visión se había encogido. Había reducido sus expectativas, había dejado de imaginar el futuro y había comenzado a vivir únicamente desde la supervivencia. Su mente se hizo pequeña y su negocio se volvió pequeño. Una semana después de nuestra conversación, me llamó para decirme algo que jamás olvidé. Brian, el problema no era lo que estaba pasando allá afuera. El problema era lo que ya había dejado de pasar dentro de mí. Esto es exactamente lo que quiero que comprendas hoy. Si quieres resultados más grandes, necesitas convertirte en una persona más grande. A partir de hoy, pregúntate a ti mismo lo siguiente: ¿estoy expandiendo mi mente diariamente o la estoy dejando encoger por el miedo, la duda o la pereza mental? Porque así como los músculos se atrofian cuando no se usan, la mente también se achica cuando no la retas, cuando no la expones a nuevas ideas, cuando no la empujas más allá de lo conocido. Y aquí quiero darte una práctica clara y poderosa. Durante los próximos días, dedica al menos 30 minutos diarios a alimentar tu mente con información que te eleve. No información que entretenga, no información que distraiga, información que te expanda. Lectura profunda, reflexión, aprendizaje, silencio consciente. No imaginas la transformación que esto genera cuando lo haces de manera constante. Pruébalo y verás que la claridad mental se vuelve tu aliada más fuerte. Si esta idea resuena contigo, escriba en los comentarios qué hábito mental vas a adoptar desde hoy para expandir tu mente. Ese compromiso escrito vale más de lo que imaginas. La expansión mental también requiere que elimines aquello que la contrae. Las conversaciones llenas de negatividad, las opiniones que te roban energía, los ambientes tóxicos que reducen tu capacidad de soñar.
Ser protector de tu mente es uno de los actos de amor propio más profundos que puedes practicar. Y cuando lo haces, comienzas a notar cómo tus decisiones se vuelven más fuertes, tus metas más claras y tu determinación más sólida. Hay algo que aprendí y que hoy te entrego como una verdad irrefutable. El tamaño de tu éxito siempre está determinado por el tamaño de tu mente. Y tu mente crece exactamente en la medida en la que tú la alimentas, la entrenas y la empujas más allá de sus propios límites. Así que hazte esta promesa hoy mismo. Nunca permitir que tu mente se haga pequeña otra vez. Nunca dejar que tus sueños se encojan. Nunca volver a permitir que tu visión se apague por los comentarios o expectativas de otros. A partir de ahora, solo tú decides hasta dónde crecerás. No olvides suscribirse al canal si este mensaje le está ayudando. Vienen partes aún más profundas y quiero que crezcamos juntos paso a paso.